Bueno, vamos a empezar entonces. Pues el contenido que puse en este PowerPoint para turismo. ¿Qué es la multidisciplina? ¿Qué es la transdisciplina? ¿Qué es la interdisciplina? ¿Y qué es la intradisciplina? Esto es lógica pura. Ya estamos hablando de lógica trascendental, no lógica trascendental. Y entonces era que si no se sabe qué son estos procesos lógicos, no se puede entender la multidisciplina, ¿no? Entonces, el objetivo de estudio de las ciencias y disciplinas, que sería obviamente el sistema de conocimiento o geociología, genoseología, la epistemología y la metodología. Si no se entiende estos tres conceptos lógicos, tampoco se va a entender lo que va a procesarse en el fenómeno de los cambios lógicos que va a haber de uno a otro, ¿no? Entonces, se puede decir la coherencia lógica de líneas de pensamiento. Es muy importante que esta tenga la coherencia tanto en el sistema de conocimiento, epistemología y metodología, que es un método transdisciplinario híbrido. ¿En qué consiste? Que la gente cree que ya con hablar está haciendo la interdisciplina y no es cierto. Ahí hay un error muy grande. Generar conocimiento interdisciplinarios y intradisciplinarios. Lo más importante en toda disciplina, no tanto en ciencia, porque la ciencia tiene un objeto directo consolidado, sino en la disciplina que absorbe de varias ciencias y de otras disciplinas para generar su propio conocimiento, que es la arquitectura. Somos una disciplina, no somos una ciencia, ¿no? Entonces, eso es cómo vamos a hacer que esos conocimientos lleguen a ser interdisciplinarios y que se vuelvan un sistema de conocimiento de la arquitectura. O sea, se vuelvan hacia la arquitectura. Todo este juego disciplinario se dio mucho tiempo allá por los 70. Esto que estamos hablando es un fenómeno que se dio en los 70. Sin embargo, hace muy poco comenzó a aclararse bien las cosas de cómo es que se hace, que no fuera nada más una idea brillante que salió, ¿no? Bueno, vamos a seguir para ir ampliando. Bueno, ¿qué? Se debería cuidar los procesos epistémicos. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es como una vigilancia lógica de lo que se está realizando dentro del objeto de estudio, ya sea de un objeto de ciencia o de disciplina. Esa es la epistemología. Es como, por decir algo, usted un policía, que si se salen, pues los regaña, ¿no? Hace un cuidado bien fino. Sí. Sí, gracias. Entonces estamos viendo eso, que entonces, ¿qué deben hacer los procesos? ¿Qué pasó? ¿Se pasó? ¿Se me pasó? No sé. No tan la epistemología. ¿Sí? A ver, deja ver, porque siento que se pasó. No, sí está correcto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que tenemos que cuidar esto para que realmente pueda ser procesos lógicos vigilados. Entonces, la transdisciplina permite transitar conceptos y preceptos de varias disciplinas. Los va a transportar. Pero al transportarlo es simplemente un vehículo de transporte. No tiene epistemología, no tiene sistema de conocimiento, es un método híbrido, un método que simplemente va a ser un ferrocarril, un camión. Y entonces, sin cometer errores epistemológicos ni metodológicos, cuidando los procesos noéticos. Esto noético está de la ciencia tradicional. El problema noético es un problema lógico. Se maneja en los filósofos antiguos, ¿no? Estamos hablando de filósofos del siglo XX, etc. Entonces,
dentro de la lógica moderna. Entonces, esto es lo que se debe de hacer. Si no existe este vehículo, no va a haber la base. Si se quiere pasar los métodos de cada ciencia, ese momento ya está tronado. Por ejemplo, el urbanismo, que es muy clásico. El urbanismo primero empezaron a hablar los sociólogos. Entonces, ellos veían su objeto de estudio, su sistema de conocimiento, y querían hacer el urbanismo sociología. Pero nomás hay un pequeño problema. Ciudad es ciudadanos. El sociólogo ve ciudad, ve ciudadanos. Y el urbanista ve urbe, que es planificación del espacio y del tiempo. Y desde ahí ya hay un problema de objeto de estudio terrible, ¿no? Luego después que hicieron los geógrafos, que también quieren entrar ahí, ¿no? Entonces, si quieren meter su objeto de estudio, sus métodos, su sistema de conocimiento, no es la disciplina que nosotros tenemos, no es. Eso es un problema muy grave. Entonces, en ese momento ya hay un problema de la lógica muy serio. Entonces, eso trae como consecuencia, muy dados los anglosajones, sobre todo las universidades que tienen mucho dinero, en pagarle a sociólogos, a geógrafos, y luego ellos quieren ser urbanistas, ¿no? Eso es un problema muy, muy serio, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces aquí, bueno, este ya lo había presentado, ese ya se los había presentado. Esto es en donde están aquí la base multidisciplinaria que va a abastecer a la arquitectura y al urbanismo. O sea, esto es aquí. Entonces, yo estoy dividiendo con unas palabras platónicas. Estoy hablando de praxis y poiesis. Estoy haciendo una división para conjuntar las ciencias y disciplinas en según a lo que están dirigidas, ¿no? La poiesis es dirigirse a que la ciencia va a modificar la naturaleza, lo dado, lo que se presenta dado, ya sea física, química, cosas de ese tipo que van a lo dado. Pero la praxis es aquella relación entre personas. Son ciencias sociales, ciencias humanísticas, porque se relacionan entre personas. Bueno, la arquitectura y el urbanismo van a necesitar de las dos, pero no nomás de eso, también tiene que necesitar de arte y estética, que es algo que nos inquieta mucho a los arquitectos, ¿no? También va a tomar en cuenta el arte y estética, pero ahí son perceptos, ya no son conceptos, son perceptos, está tomando en cuenta la percepción y la emoción, ¿eh? Entonces, esos conceptos van a ser transportados en un transporte híbrido, sin nada, siempre transporta los conocimientos hacia el diseño, ¿no? Entonces, ¿por qué lo puede transportar? Porque hay un fenómeno que tenemos, porque como arquitectos urbanistas tenemos un fenómeno, un problema, pues, o un fenómeno, y sabemos qué es lo que nos está necesitando. Entonces nosotros decimos, yo necesito esto, esto, esto y esto, ¿no? Por ejemplo, si hay un edafólogo que quiere hablar de la tierra, de las calidades de la tierra, etc. Y un geólogo, yo les llego y les digo, yo quiero que me digan la fatiga del terreno. Claro, todo el geólogo dice, no, pues yo sé que es una roca, no, pero ¿cuánto aguanta? Eso a mí me interesa, como arquitecto. Yo voy a hacer un cimiento, quiero saber cuánto aguanta este terreno, eso le pido al geólogo, y el geólogo me va a hablar de que la roca, el electrón, la roca no sé qué, pero yo quiero la fatiga, ¿no? Entonces, ese es lo que yo estoy pidiendo en mi método híbrido. Le digo, quiero la fatiga, quiero la salinidad, porque no quiero tener problemas de sal. Quiero la permeabilidad, porque no quiero que se me inunde, ¿no? Entonces, yo estoy pidiendo puntos muy específicos de lo que pide mi objeto de estudio, ¿correcto? Entonces, el método transdisciplinario me los debe transportar, de la geología y de la geología, pero de la sociología también, y de la psicología también, y así, ¿no? Entonces, eso es
lo que está diciendo este pequeño esquema. ¿Sí? ¿Algo de comentario? ¿No? La física, digo. La física, sí. Esto llega acá, al momento que yo resuelvo el problema, genero conocimiento en mi área. Entonces ya resolví el problema urbano, ya resolví el problema arquitectónico, entonces yo ya sé qué cimientos son los que debo tener para ese tipo de suelo. Entonces ya para mí es un conocimiento arquitectónico. Entonces se vuelve intradisciplinario, se vuelve parte de mi contexto de conocimientos. Pero no puede ser que me llegue un calculista que a decirme una serie de cosas, cuando lo que quiero es tener la solución del terreno. Bueno, oye, voy a emplear un poco aquí para que se vean las ciencias, ¿no? Nomás. Y las disciplinas. Pues aquí sería, por ejemplo, las disciplinas sociología, antropología, economía, ecología humana, estadística, demografía, psicología. Todas esas yo voy a usar. En urbanismo y en arquitectura, todas esas las voy a usar. Pero a lo que yo requiero. Lo mismo pasa del otro lado, que son las ciencias y disciplinas. Y bueno, esas son las que también los voy a usar. Voy a usar geografía, grafología, geología, hidrología, orografía, geometría descriptiva, geometría analítica, topografía. Y bueno, hasta puedo usar geometría en el espacio, de vectores en el espacio, también los puedo usar. Sobre todo cuando hago tensegrities. Yo puedo usar la geometría en el espacio de tensor. ¿También? La estática. La estática. Bueno, puedo seguir, ¿no? Resistencia de materiales, cálculo de estructuras, etcétera, ¿no? Todas esas las estoy estudiando para mí, que yo soy el que después voy a tener conocimientos míos, ¿no? De cómo se comportan ciertas estructuras con ciertos subsuelos, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo cuando vino el sismo de 85, que me nombraron representante tanto del Distrito Federal como de Monumentos Coloniales, como de la UNAM, en un sector. Me tocó el sector que va de Madero a Izazaga, del Eje, de Lázaro Cárdenas, a Isabel la Católica, ¿no? Entonces tuve que dictaminar, iba con gente del Distrito Federal, gente de monumentos, gente con todos. Entonces yo entendí una cosa que me ha llamado mucho la atención y he usado mucho. Y lo voy a poner aquí, porque aun cuando estaba escuchando ingenieros que traía y todos esos, ¿no? Yo estaba dirigiendo el asunto. Entonces, me di cuenta que si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo así, yo puedo tener, obviamente, un centroide, bien definido el centroide. Entonces, ese centroide, si yo tomo mis momentos de inercia en ambos sentidos y si quieres al otro, también hago conceder el centroide. Entonces, ese es un elemento que le daría, y que lo vi, edificios que tenían eso, no les pasó nada, que estaban intactos. Pero un edificio que, por ejemplo, se me ocurre poner un volado, un volado, ya entonces el centroide se iba más acá, ¿no? Y en la inercia acá. Entonces había un par aquí, este par te tiraba el edificio. Pero si todavía el edificio era redondo, ¿no? Entonces era todavía peor, ¿no? Si yo ponía aquí una rampa redonda, un cilindro redondo, pues este se movía libremente. O sea, dicho de otra manera, si yo tengo una columna así, este tiene los dos movimientos absorbidos. Si yo pongo más largo aquí, tiene más resistencia en este sentido y menos en este. Pero si yo pongo una columna redonda, se mueve cha-cha-cha, se mueve para acá, para allá. Todo esto yo comencé a comprender en eso, que era un conocimiento que a mí me ha servido y que lo uso en mis construcciones, porque sé que cuando no checa
los momentos de inercia, el centroide de momentos de inercia con el centroide geométrico, hay problemas, ¿no? Cuando los tipos de construcción que están hechos a ciertos sensi va a ser diferente. O sea, una rampa redonda va a moverse distinto que el edificio. Entonces, yo vi cuando edificios donde había rampas de esas chocaron y se hicieron pedazos de ellos mismos, ¿no? Y se cayeron, bueno, se cayeron, eso era un problema. Bueno, esto es un ejemplo de lo que puede uno pensar, ¿m? En la experiencia, claro, después de ver tantas construcciones. Bueno, a mí ya emotivamente, cuando me paré en Isabel la Católica, yo lloré. Les digo con sinceridad, me puse a llorar. Porque vi todo destruido, todo. Dije, ¿qué le pasó a mi ciudad, no? Hecha pedazos completamente, ¿no? Por ejemplo, el banco ese que tenía 10 pisos quedó en 1. El de enfrente hecho pedazos. A San Agustín se le cayeron todos los adornos, estaban tirados por todos lados, ¿no? Entonces, estaba destrozado toda Isabel la Católica, ¿no? Maestro, yo lo que vi en el 85, recién egresado de aquí, nos convocaron, estábamos trabajando Eso fue cosa de Óscar Morales. En el club de golf Valle Escondido, Ajá. mi papá siendo maestro de obra, nos convocaron en el club que hiciéramos un recorrido. Pues un equipo de gente para que fuéramos a participar en las demoliciones. Y realmente yo lo que deduje, que no fue tanto el cálculo, sino la ejecución. Había columnas con estribos. Sí, de alambrón. Sí, los vi. Yo lo vi eso también. Y varillas de media, o sea, eso no puede ser. Bueno, pero aparte esto que estoy explicando era importantísimo, ¿no? Me acuerdo que copa de leche o vaso de leche que estaba enfrente, acá estaba los churros estos, los churros morros con el cine destruido, y yo estaba haciendo mi dictamen y todo mi equipo me decía, ven, y yo estaba yo escribiendo. No, hombre, estaban los costales, uno ponía las manos, otro ponía los brazos, otro ponía las piernas, y llegaba la máquina, hacía así, volteaba la excavadora, y todos se subían, y lo que agarraban, pepenaban de arriba, que el robadero, relojes, ¿no? Pero lo que pepenaban de arriba es lo único que escogían, lo demás se iba al volteo, ¿no? Completamente, el olor era fétido, terrible, ¿no? Bueno, no ven al caso, ¿no? Porque dicen que murieron 2000 y tantos, no es cierto, ¿no? Murieron miles, una cosa espantosa. Bueno, Maestro, en ese tiempo tuve la oportunidad de, como en el 86, quizás 86, 87, de tener una plática en el despacho de los ingenieros Sebart, allá en el piso 26 de la Torre Latinoamericana. Ajá. Y efectivamente coincidían con lo que ustedes comentaban. Sí, no. La Torre Latinoamericana está perfectamente en un centro está centrada. Y ese es el... Aparte de que tiene cierta movilidad que llaman gatos, no son gatos, ¿no? Son en realidad pilotes, pero se mueven, ¿no? Se mueve bien. Entonces, realmente... En realidad la Torre Latinoamericana tiene una losa de cemento, ¿no? Y pilotes de contacto. Sí, contacto. Que le hicieron con el sistema de flotación e hicieron 4 grandes cisternas y le colocaron eso es un punto de agua. Eso es lo que yo tengo. Aquí tengo en mi casa y los sismos me vienen, con mis tanques que tengo de agua, se mueve así mi casa. Aunque los sismos sean así, ese se mueve así. Entonces, se siente raro, porque se siente así, pero no hay movimiento de ningún otro tipo porque el lastre de agua controla, ¿no? Eso sí también lo sé, ¿no? Bueno, lo importante es eso que estamos hablando, ese conocimiento que adquirimos. Ese desastre fue terrible, pero de alguna manera nos sirve, ¿no? Y eso lo guardamos, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, voy a seguir adelante.
Decía, mis hijos se ponían a rezar, porque cada vez que iba, el dictamen no fue un día, fueron varios días, ¿no? Rezaban, ¿no? Entonces un día que yo tomaba inocente y culpable de XW. Los viernes yo daba conferencias en el programa de Huerta. Y un día iba yo el viernes, me acuerdo que la maestra Lourdes quiso ir. Íbamos llegando, cuando el segundo sismo, iba entrando, porque no me dejaban por reforma ni nada, entonces me metí atrás en Universal, ¿no? No me acuerdo esa calle. Y llegaba directo a donde está el café La Habana, ¿sí? La Habana, ahí en Bucareli, y el edificio de enfrente iba llegando cuando ¡boom! Completamente, pero frente a mí, entonces, ¡boom! Entonces ya no nos dejaron mover, me tuve que regresar, pero fue en el segundo, el segundo, sí, pero se vino, es un edificio, yo creo que tenía 15 pisos, ¿no? Era un edificio alto, grande. Sí, ¿te acuerdas de él? Está frente al Café La Habana. Ahora sigue sin, creo que no se ha edificado nada ahí, ¿no? Se vino abajo enfrente a mí, que serán 50 metros. Cuando estaba yo llegando ahí, ¡boom! Porque iba a la XW a hablar, ¿no? Bueno, tiempos viejos. Acciones multidisciplinares se requiere en el urbanismo y se bajan equipos especialistas de varias disciplinas y ciencias para resolver el fenómeno. O sea, tú como urbanista y como arquitecto, si tienes una obra grande, tienes que estar rodeado de especialistas. Y tú tienes que saber controlar a los especialistas. Tú sabes. Entonces yo no puedo tener a un sociólogo marxista con un sociólogo positivista porque sé que se van a pelear. Entonces, en vez de que yo logre algo, lo que voy a lograr es pleitos, ¿no? Entonces yo voy a necesitar qué escoger, qué tipo de disciplina y qué tipo de especialista voy a tener en mi equipo, ¿no? Entonces, el urbanismo es obligado, pero bueno, también cuando hice los grandes edificios, siempre estaba rodeado de calculistas, de instalaciones, de todo, ¿no? Siempre coordinando y dirigiendo, ¿no? Eso es lo importante. No existe una lógica multidisciplinar, no hay. Cada ciencia, cada disciplina tiene su propia lógica. Entonces no hay una que nos permita hacer eso, ¿no? Entonces, es aplicable de manera directa un problema urbano sin causar problemas epistemológicos. Yo aplico directo lo que dice el sociólogo y pues estoy perdido porque el urbanismo no es nomás las organizaciones sociales, ¿no? Entonces yo necesito saber qué problema está causando el espacio, ¿no? Espacio urbano. Entonces en este caso se debe analizar bajo varias ciencias y disciplinas, pero siempre hacia el mismo fenómeno o problema. Porque yo hablo de fenómeno, pues es fenómeno lógico, pero se puede hablar por problema. A los racionalistas hay un problema, hay que resolver el problema. ¿Cómo se resuelve? Así, ¿no? Esas son las condiciones. Cada ciencia o disciplina tiene un objeto de estudio y puede causar contradicciones contra los otros objetos de estudio. Y así aumentas unos verdaderos problemas lógicos que después se resuelven por intuición ahí, a ver cómo sale, ¿no? Ya no saben qué hacer y a ver cómo sale. Ya no hay lógica. Ya no hay lógica. Bueno, vamos a seguir adelante. Esto también lo tiene turismo. Esto ya lo había presentado con ustedes. Esto es muy importante porque cada objeto de estudio se relaciona al sistema de conocimiento, tanto lingüístico como lógicamente. Sin embargo, la diferencia de líneas de pensamiento filosófico, o sea, de filosofía, causan conflicto. O sea, aquí voy a emplear eso. Digo, yo, como decía, si pongo a un idealista o materialista, se van a pelear. Lo único que voy a lograr son pleitos, Entonces yo voy a seguirme como idealista porque es el fenómeno o el problema que tengo, voy a traer puros idealistas. Si no, voy a traer puros materialistas o pragmatistas o fenomenólogos o existencialistas o positivistas. Entonces yo voy a reunir este grupo cuidando conflictos por las líneas de pensamiento, ya no de objetos de estudio, sino líneas de pensamiento. Entonces, ese es otro problema que voy a tener.
para saber lograr el equilibrio. Estoy pensando, como arquitecto, que estoy dirigiendo unas edificaciones muy grandes, con obras muy grandes, donde estoy con mucha gente, ¿no? O urbanista, que estoy haciendo la expansión de una ciudad o alguna cosa nueva, ¿no? O que estoy haciendo algo en espacios ya hechos, ¿no? Realizados. Bueno. Entonces, aquí es donde estamos hablando cómo tengo que cuidar estos indicadores urbanos que estoy dando yo, ¿verdad? En este caso indicadores turísticos, ¿no? Para que se logre la interdisciplina, ¿no? O sea, yo me di cuenta con la que presentaron los especialistas, no fueron aquí, presentó mi hija el reglamento, entonces vinieron especialistas. Uno de ellos era mi alumno de Puebla. Y entonces mi alumno de Puebla, él es un abogado dedicado a la abogacía de toda la estructura legislativa urbana, ¿no? Ese ha sido su mundo. Y tiene su colegio y hace todo. Pero lo que confunden, por ejemplo, la tipificación con la tipología. Entonces, una cosa es que yo tipifique los casos de problemas, ¿no? Voy a tener un urbanismo de playa, o voy a tener un urbanismo cultural, o voy a tener un urbanismo de salud, un urbanismo de... Y que yo quiera a todos meterlos en el mismo sedazo, ¿no? Porque yo tipifico, cada tipo lo voy a estudiar como tipología, ¿no? Eso lo logró muy bien el Seguro Social, ¿no? El Seguro Social tiene muy claro eso, ¿no? Tiene sus tipologías y cada tipo está estudiado aparte, ¿no? Entonces es muy importante eso. Como yo le trabajé al Seguro Social casi 3 años, chequé todo el Seguro Social, pues hice hospitales y todo, pues tengo muy claro esa tipología y esa tipificación. ¿Mandé? No, yo estuve con otra persona que nos dieron en una época, en un sexenio, todo el sexenio, me dieron todo lo del Seguro Social. Entonces hice hospitales, clínicas, UFMs, tipifiqué, y obviamente hice tipologías, porque había problemas de dinero, de escasez. Por ejemplo, los servicios intermedios, que son obviamente rayos X y laboratorio, no los podía tener las UMF todas, porque había UMF de 6 consultorios, 8 consultorios, hasta 10 consultorios, no podían tener el sistema de los servicios intermedios, ¿no? Entonces yo comencé a hacer un estudio de centralización y dirección de tiempos hacia UMFs de 12 consultorios, donde sí ya se ponía la unidad de servicios intermedios, ¿no? Y cosas así fue las que planeé. Después ya me pidieron que planeara todo el Seguro Social, absolutamente, imprentas, enajenaciones, y todo lo revisé, todo lo volví a diseñar, interiores y todo. Reforma, Tokio, Niágara, todos los edificios los sé. Y aparte hice edificios nuevos. Bueno, eso no importa, eso fue mi profesión. Pero sí ahí aprendí cómo se hacía la tipología y la tipificación. O sea, la tipificación tú puedes hacer, tengo un problema, que en este caso es turístico, tipifico todos los tipos de turismo y cada tipo de turismo hago una tipología. Pero no, eso fue lo que le protesté a mi alumno, que está preocupadísimo, el abogado, que le dije que él había puesto genérico. No es genérico. Ahora dijo, bueno, son todas estas leyes imbúmbale, ¿no? Sí, pero ¿cuál ley, a qué se va a relacionar con qué tipo? No puede ser así a lo bestia, ¿no? Todas estas leyes ahí inciden, ¿no? No era así. Bueno, entonces, esto estamos viendo aquí. ¿Cómo podía yo bajar los indicadores urbanos, que eran la tipificación, ¿no? Para hacer la tipología, generar la interdisciplina, ya hago un urbanismo en región y hago un turismo. Entonces ya hago planeación urbana regional hacia un tipo de turismo específico, ¿no? Que será lo más importante, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante.
Bueno, ya sabemos, hay un objeto de estudio de las ciencias, hay un sistema de conocimiento de las ciencias, hay una epistemología y una metodología especial por cada ciencia. No importa las líneas de pensamiento filosófico, ellos resuelven su problema en base a esas líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el marxismo va a manejar aspectos cualitativos, críticas cualitativas, pero a la hora que se van a la realidad no tienen instrumentos. El marxismo no tiene instrumentos. Tiene que usar los empiristas, o los empiristas, porque los empiristas eran muy antiguos, son los empiristas, y hace la hipótesis, y hace las estadísticas y los cuestionarios, como todo empirista. Entonces, hace la crítica del problema con sus métodos, pero la solución tiene que entrar con el empirismo, ¿no? Ese es un punto importante. Y lo mismo pasa con el positivismo. Hace la crítica del positivismo, pero tiene que terminar con el empirismo. ¿Por qué? Porque es la experiencia. Es la experiencia. Tú tienes que solucionar el problema en la experiencia. El empírico es experiencia. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Vamos a seguir acá. Bueno, pues como vemos entonces, cada disciplina tiene su coherencia lógica entre objeto de estudio y sistema de conocimiento. Sin embargo, puede existir contradicciones provocadas por las líneas de pensamiento, que ya lo puse, entre el marxismo, positivismo. En el caso urbano se debe tener cuidado al aplicar la transdisciplina, vigilar los traspasos y evitar los conflictos de aplicaciones interdisciplinarias, ¿no? Porque ya como urbanista eres responsable, ¿no?, del fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner caso. Voy a poner un caso, un caso muy claro que me toca diseñar urbanamente el nuevo centro de investigación de Morelia, Michoacán, de la UNAM. Se me nombra que voy a hacer el plan de estudio, ¿verdad? Entonces voy y lo hago. Entonces lo primero que hago es llegar, ¿no?, y divido mi equipo, ¿eh? Alguien tiene que ir, por ejemplo, al registro público de la propiedad, otros al agua, otros así, dividir, ¿no? Entonces, al escasos 2 horas, sabía ya el problema. El problema era que, más o menos, aquí está la Sierra Ciénega Grande, aquí Morelia, y aquí está Pátzcuaro, arriba, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, esta sierra tiene un fenómeno que los geólogos no lo van a definir, pero nosotros lo definimos de esta manera: una roca electrolítica, elíptica. O sea, lo que pasa es que la roca, la voy a exagerar, ¿no? Las placas de roca dejan fisuras. Todas estas fisuras bajan y van a generar las aguas freáticas de Morelia, escurren ahí. Y Morelia usa estos pozos, ¿no? Usa esos pozos. Bueno. Entonces, nosotros nos ponen aquí, en este sitio. Aquí va a ser yo, ¿no?, el campus, ¿no? Bueno, se hizo, ahí está hecho, pueden ir a verlo, ¿no? Pero entonces, hay ¿cómo explicar ahorita? Es un despacho de abogados que se dicen urbanistas. Entonces se manejan en la licitación. Entonces ganaron la licitación. Entonces se agarraron y dijeron que aquí debía de crecer con alta densidad, puros edificios. ¿Ah? Ahí pusieron puros edificios los abogados. Entonces ganaban por licitación, pero no por conocimientos. Y todos los que les daban el premio, pues se lo daban por licitación. Porque decían, tenemos capital, tenemos esto, tenemos lo otro, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, pues yo llego y le digo al del agua, ¿eh? ¿Ya se dio cuenta usted que va a contaminar a Morelia? ¿Cómo? Sí, va a contaminar usted. ¿Usted aceptó esto? Dice, sí, porque pues, pero no se da cuenta que es la roca que está escurriendo. Todas las rocas son deleznables. Sí, entonces en este momento iba a contaminar, que eso es lo que pasa en Oaxaca, San Felipe el agua, y contamina Oaxaca. Y eso no se daban cuenta. Eso ya también lo dije yo, tuve que me mandó Diego Carrasco, el gobernador, a hacer el estudio. Les dije, el problema es que está sentado en el escurrimiento y está contaminando el agua.
salía chocolate el agua, así que color café oscuro, ¿no? Bueno, entonces, pues se armó un lío. Y me dicen los de la Cámara, ¿no? En esa época, para que se aceptara un plan de estudios polígono urbano, tenía que pasar por las cámaras, ¿no? del Estado, ¿no? Las cámaras del Estado. Entonces, obviamente, pues me llamaron. Yo tenía 2 horas de haber empezado, ya estaba con el problema encima. Entonces yo les expliqué lo que iba a pasar, ¿no? Obviamente era un error haber hecho una licitación sin conocer la situación de un urbanista, sino seguirse por los aspectos administrativos de la licitación, ¿no? Que eso fue lo mismo. Este mismo tipo hizo lo de Acapulco. Entonces el Acapulco vino, este ciclón, se vino encima todo, ¿no? Yo llegué 1 minuto antes, porque todavía Ruth quiso corregir unas cositas y no nos aceptaron entrar a la licitación. Entonces le vieron a estos mismos abogados y trajo una matazón espantosa allá en Acapulco. Las barrancas, todo fue una matazón, ¿no? Espantosa. Entonces me acuerdo cuando presenté el diccionario en el Hotel Cano, estaba el urbanista, el que había aceptado, ¿no? El que estaba del cargado del desarrollo urbano, y le dije, pues usted tuvo la culpa. Usted vio una licitación de unos abogados que no saben urbanismo, ¿eh? Entonces no se queje, ¿eh? Usted fue el que permitió que unos tipos nomás hablaran de administración y de aspectos legales. Bueno, esto me falta llegar a la experiencia, ¿no? Obviamente ya calculé esto, entonces mi terreno está así, tiene sus fisuras así, ¿no? Entonces comenzamos a poner las plataformas, ¿no? De los diferentes institutos, ¿no? En este caso, el Instituto de Matemáticas, de Astronomía, el Instituto de Ecología, el Instituto, bueno, todos esos institutos metí de investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a todos les puse canales de paso del agua, ¿no? Entonces me llama Cortés Rocha, que ya era el de obras. No, Mario, ¿por qué estás poniendo canales de paso? ¿Eh? Porque ahí el agua escurre, maestro, y no podemos evitar que nos escurra. Entonces me acuerdo que me dice, no, pero tú el maestro es urbanista, ¿no? Entonces yo le dije muy claro, bueno, está bien, maestro, mire, vamos a llegar a un trato. Ni tú ni yo, pues que se quede así. Total, cuando vengan las inundaciones y se truenen todo este edificio, ni usted ni yo estamos vivos, que se caigan. No está bien, Mario, está bien, Mario. Bueno, pues no me hicieron caso, y entonces hicieron en el de matemáticas un auditorio, así, se inundó. Obviamente se inundó, ¿no? Primera. Entonces, era, por cierto, un residente de Acatlán, que salió de Acatlán, que era alumno mío, y dice, no, pues vamos a hacer unos pozos de absorción. No, hombre, vas a hacer albercas, man, porque se van a llenar de agua. Aquí no va a haber ningún pozo de absorción, al revés, se van a llenar de agua. Entonces, hicieron los pozos y se llenaron de agua. Bueno, todo tiene razones, pues que era obvio, tienen un problema hídrico importantísimo, ¿no? Tuvieron que aceptar todo lo que les decía, ¿no? Y se tuvieron que hacer así los proyectos, ¿no? Pero quiero decir con esto que aún mi maestro, que era mi maestro en urbanismo, tuve que aventarle esa tan dura que le dije, no importa, pues el día ya se caigan, Ten y yo estamos vivos, que se maten todos. Bueno, esto trae como consecuencia lo que estoy hablando aquí. Voy a seguir. Bueno, este es un plan. ¿Qué pasa? Es de que, siendo estudiante de urbanismo, Simen, un maestro mío, me pone un problema y yo lo resuelvo con un método híbrido que se usa y que ya es tradicional y nadie sabe quién lo hizo, ¿verdad? Se usa aquí en Acatlán, se usa en todos lados, ¿no? Es un método híbrido que lo que tiene se maneja por 3 ponderaciones de valor. 3 ponderaciones de valor. O sea, tú agarras el problema, das los indicadores,
los valoras bajo una ponderación inicial de factor, luego das unas variables, a las variables les das diferente ponderación, multiplicas la ponderación de factor para darle el valor que tiene, y finalmente concentras la última ponderación dando valores de vocación de uso del suelo, aptitud. Este método, como otros que hice aquí, que es el que planteé de tema, subtema, análisis a base de estudios de todo tipo, ese también lo hice yo, y todos creen que salió de no sé dónde, ¿no? Lo hice como jefe de seminario de tesis, ¿no? Entonces, este método es un traspaso lógico de contenidos de conocimiento de la disciplina bajo un método híbrido transdisciplinario, que nomás voy a transportar los conocimientos y estos me van a dar por indicadores urbanos que yo voy a poner. Yo voy a poner los indicadores urbanos, así como esto del agua, yo lo voy a poner porque yo estoy estudiando, yo sé que hay un problema en el agua, entonces voy a poner los problemas, los indicadores. Para estudiar el fenómeno se requiere aplicar acciones interdisciplinarias de traspaso. Entonces, estos son los planos que los plancé a base de manchas, o sea, hay tanto cualitativo como cuantitativo. O sea, podía yo manejar el Excel, nomás que el pobre Excel no aguantaba. Ahora el ArcGIS sí me aguanta. Entonces ya puedo de alguna manera darle valores estos y genero las manchas. Entonces las manchas las mando geográficamente y planteo dónde están los valores. El blanco no es que sea racista, pero el blanco es el bueno y el negro es el malo. No soy racista. El negro me bloquea el uso, ¿no? El corresponde y el blanco me dice dónde yo puedo hacer urbanismo. Nunca sale blanco, lo más blanco, ¿no? Así medio blanquito. Entonces, se pueden manejar cerca de una clasificación de tonos, ¿no? Que pueden ser 21, 15, normal pueden ser 15 a 21. Y esos son las ponderaciones, porque yo pondero de 1 a 5, o sea, de 1 a 5 pondero, entonces digo, 1 es bajo y 5 es alto, ¿no? Entonces, si yo pongo un factor, por ejemplo, el más clásico, topografía, ¿no? A pendientes, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué valor tiene en el urbanismo la topografía? Pues lo máximo. En el urbanismo es lo máximo. Entonces tengo 5. Pero entonces, ¿qué pendiente? Voy a poner las variables, una segunda ponderación, voy a hacer las variables. Entonces yo te pongo, por ejemplo, de 0 a 2%. Ya, aquí no voy a poner fracciones, voy a cerrarlo, ¿no? De 2% a 5%. De 5% a 10%, dependiente. Entonces, de 2 a 0 es malísima, porque no corre el agua. Los drenajes tenemos que hacerlos profundos, tenemos que hacer unas... Entonces, obviamente, le puedo poner un valor de 2. Entonces, 2 por 5 me da 10 de ponderación. Ya ponderé, o sea, ya es la segunda ponderación. Si yo tengo aquí que es de 2 a 5, es el perfecto, porque da perfecta la pendiente de 2% y todo. Pues le pongo 5, 5 por 5 me da 25, por lo tanto ya es el más óptimo. Entonces, el de 5 por 10, pues ya le pongo otra vez 2, 10, pero de repente el 20% a más, pues le pongo 0, negro. Entonces quiere decir que este va a ser blanco, este va a ser negro, este va a ser medio gris, y eso va a aparecer ahí, ¿no? De la manera cualitativa, pero cuantitativa puede meterse por matemáticas, ¿no? Y generar los cuadrantes dentro del espacio. Entonces, eso está generando un método cuantitativo. ¿Sí se entendió? Esto es un método híbrido que se puede aplicar a todo, no necesariamente al urbanismo. Ya, creo que ya con eso más o menos puedo seguir porque la transdisciplina requiere más. Pero mientras no exista un método transdisciplinario que es simplemente un vehículo
para transportar conocimientos y todo a lo que requiere el problema, no funciona la interdisciplina. Por eso, en donde siempre ha funcionado es en la NASA. El problema es mandar un cohete, pues todos tienen que estar ahí para mandar los detalles del cohete, ¿no? Entonces el problema se va definiendo. Debe tener tal combustible, debe tener tal presión, debe esto. Todo eso ya se va generando pues, con perfección. Por eso la NASA sí logra la interdisciplina en toda su magnitud. Pero el urbanista lo debe lograr. Y lo debe lograr. Y bueno, yo sí lo he logrado. Este fue el método. Este método lo hice como estudiante. ¿Qué variables maneja? ¿Qué variables puede haber ahí? Muchas de ahí, cosas, me voy a adelantar un poco para que veas ahí. Una variable. Ahí están las variables. Un sitio es que se puede inundar, donde me interesa mucho la inundación, la nivelación, los escurrimientos, pero también me pueden el pH, la salinidad, la carga, la compresión, la filtración, la expansión del terreno, si es arena expansiva, la ponderación, todo eso lo que a mí me va a interesar. Eso mis variables, las mías, no las del afólogo geólogo. Y entonces yo lo que estoy pidiendo es lo que a mí me interesa. Y yo voy a definir las variables, entonces aquí tengo sus variables de los edafólogos, ¿no? Ahí tengo el ferrocen, el cambisol, el litosol, el regesol, y estos regesoles tienen un pH determinado. Ellos tienen este concepto, lo manejan como una base de la capa madre, o sea, la capa madre, que es la edafológica, pero a mí me interesa estos, no las características que me pueden decir. Ellos lo han estudiado mucho a la agricultura y al aspecto forestal. Entonces ellos te pueden recomendar qué tipo de siembra, qué tipo de árboles, eso también me interesa, pero a mí no me interesan cosas. Por ejemplo, ¿no se han dado cuenta aquí, el que está paralelo aquí en Bulevares, donde también yo proyecté eso, ¿no? Donde terminan los campos deportivos, ¿no? Que esa calle la arreglan y a los pocos días están los huecos, porque se mueve la tierra. Entonces, si no se supo dónde hacerlo y cómo trabajar siempre que pongan un concreto, aunque sea hidráulico, y le pongan su malla, se va a doblar y se va a quebrar, ¿no? Porque nunca va a haber eso. Tendría que ser otro sistema el que se tuviera que hacer ahí, ¿no? Lo mismo pasa con la carretera de Ignacio Zaragoza hacia Puebla. Vas a decir, pero los arreglan y olvídate, al rato está el columpiote así espantoso, porque es el lago, ¿no? No se está trabajando debidamente, entonces no se toma en cuenta el problema. Llega el ingeniero y dice, vamos a poner cemento hidráulico armado con una malla de tal tipo. Sí, pero eso no sirve, porque a la mera hora ya está la curva. Y esta calle, ¿la has visto? ¿Cuántas veces ahorita que damos la clase? Yo he visto 3 veces que la han recubierto con cemento hidráulico armado. No sirve. Sí, bueno, sí está. Pero todos esos problemas son que no lo está haciendo un urbanista. Lo está haciendo un ingeniero, que se les llama, pues él dice, yo lo armo y queda perfecto. No es cierto, no queda perfecto, porque no se estudió el subsuelo. Va. Sí, puedo seguir con otras variables, pero querías ver estas, ¿no? Sí, pero esto ya es la decisión del urbanista, ¿no? El urbanista es el que las pone, porque a mí me interesa dar la vocación. O sea, puedo decir, este suelo está hecho para tal uso, ya sea agrícola, ya forestal, en el caso de la zonificación primaria, que es la región. La zonificación secundaria, que es, te digo, aquí pueden hacer edificios, aquí casas, aquí esto, porque yo determino las condiciones y los planteo dentro de mi plan de estudio urbano. Pero ese plan de estudio urbano no lo ven, ven los usos de otra manera, los ven de otro tipo. Y no. Ya. Bueno,
Pues, Billete mata carita. Billete mata estudio. pues esto necesita la arquitectura. Por eso necesitas en hidráulica, en sanitaria, en todo. Y las experiencias son las que te permiten ser un buen arquitecto. Así es, así es. Doctor, gracias. La que en tu multidisciplina te cansa. Que la pase bien, doctor. Esto ya lo habíamos medio platicado. Pero esto está ahí, ya está. Ya lo habíamos platicado, porque esa era parte de lo que antes vimos, ¿no? Bueno, pues cerramos, ¿no? Las 11 líneas que dije, vamos a ir viéndolas, de las que debemos de cuidar en el programa. En teoría serían 11 sesiones, llevamos 2, nos faltarían 9. Iremos viendo todo, pero el chiste es dirigirlo a la pedagogía, ¿no? Porque después empezamos la pedagogía, me pedía Marcial que hablemos de las propuestas pedagógicas, ¿no? que en este caso hice varias propuestas pedagógicas, que la globalización y hacer cosas que Marcial decía, es que eso ya está escrito. No está escrito, es una propuesta mía, ¿no? Igual que esto que yo lo propuse de estudiante y que ahora se usa normalmente para todo lo que es vocación de uso del suelo. Nos vemos. Esto, un placer. Soy el que después voy a tener conocimientos míos, ¿no? De cómo se comportan ciertas estructuras con ciertos subsuelos, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que no vino el sismo de 85, que me nombraron que representante tanto del Distrito Federal como de Monumentos Coloniales como de la UNAM en un sector. Me tocó el sector que va de Madero a Izazaga, del Eje, de Lázaro Cárdenas a Isabel la Católica, ¿no? Entonces tuve que dictaminar, iba con gente del Distrito Federal, gente de monumentos, gente con todos. Entonces yo entendí una cosa que me ha llamado mucho la atención y he usado mucho. Y lo voy a poner aquí, porque aun cuando estaba escuchando ingenieros que traía y todos esos, ¿no? Yo estaba dirigiendo el asunto. Entonces me di cuenta que si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo así, yo puedo tener, obviamente, un centroide, bien definido el centroide. Entonces, el centroide, si yo tomo mis momentos de inercia en ambos sentidos y si quieres al otro, también hago concebir el centroide. Entonces, ese es un elemento que le daría, y que lo vi, edificios que tenían eso, no les pasó nada, que estaban intactos. Pero un edificio que, por ejemplo, se me ocurre poner un volado, un volado, y entonces el centroide se iba más acá, ¿no? Y la inercia acá. Entonces había un par aquí, este par te tiraba el edificio. Pero si todavía el edificio era redondo, ¿no? Entonces era todavía peor, ¿no? Si yo ponía aquí una rampa redonda, un cilindro redondo, pues este se movía libremente. O sea, dicho de otra manera, si yo tengo una columna así, este tiene los dos movimientos absorbidos. Si yo pongo más largo aquí, tiene más resistencia en este sentido y menos en este. Pero si yo pongo una columna redonda, se mueve
cha, cha, cha. Se mueve para acá, para allá. Todo esto yo comencé a comprender en eso, que era un conocimiento que a mí me ha servido y que lo uso en mis construcciones, porque sé que cuando no checa los momentos de inercia, el centroide de momentos de inercia con el centroide geométrico, hay problemas, ¿no? Cuando los tipos de construcción que están hechos a ciertas sensi va a ser diferente. O sea, una rampa redonda va a moverse distinto que el edificio. Entonces, yo vi cuando edificios donde había rampas de esas chocaron y se hicieron pedazos de ellos mismos, ¿no? Y se cayeron, bueno, cayeron, eso era un problema. Bueno, esto es un ejemplo de lo que puede uno pensar, ¿m? En la experiencia, claro, después de ver tantas construcciones. Bueno, a mí ya emotivamente, cuando me paré en Isabel la Católica, yo lloré. Les digo con sinceridad, me puse a llorar. Porque vi todo destruido, todo. Dije, ¿qué le pasó a mi ciudadano? Hecha pedazos completamente, ¿no? Por ejemplo, el banco ese que tenía 10 pisos quedó en 1. El de enfrente hecho pedazos. A San Agustín se le cayeron todos los adornos, estaban tirados por todos lados, ¿no? Entonces, estaba destrozado toda Isabel la Católica, ¿no? Maestro, yo lo que vi en el 85, recién egresado de aquí, nos convocaron, estábamos trabajando Eso fue cosa de Óscar Morales. En el club de gol Valle Escondido, mi papá siendo maestro de obra, nos convocaron en el club que hiciéramos un recorrido. Pues un equipo de gente para que fuéramos a participar en las demoliciones. Y realmente yo lo que deduje, que no fue tanto el cálculo, sino la ejecución. Había columnas con estribos. Sí, de alambrón. Sí, los vi. Yo lo vi eso también. Y varillas de media, o sea, eso no puede ser. Bueno, pero aparte esto que estoy explicando era importantísimo, ¿no? Me acuerdo que copa de leche o vaso de leche que estaba enfrente, acá estaba los churros estos, los churros morros con el cine destruido, y yo estaba haciendo mi dictamen y todo mi equipo me decía, ven, y yo estaba yo escribiendo. No, hombre, estaban los costales, uno ponía las manos, otro ponía los brazos, otro ponía las piernas, y llegaba la máquina, hacía así, volteaba la excavadora, y todos se subían, ¿sí? Y lo que agarraban, pepenaban de arriba, que el robadero, relojes, ¿no? Pero lo que pepenaban de arriba es lo único que escogían, lo demás se iba al volteo, ¿no? Completamente, el olor era fétido, terrible, ¿no? Bueno, no ven al caso, ¿no? Porque dicen que murieron 2000 y tantos, no es cierto, ¿no? Murieron miles, una cosa espantosa. Bueno, Maestro, en ese tiempo tuve la oportunidad de, como en el 86, quizás 86, 87, de tener una plática en el despacho de los ingenieros Sebart, ahí en el piso 26 de la Torre Latinoamericana. Y efectivamente coincidían con lo que ustedes comentaban. Sí, no. La Torre Latinoamericana está perfectamente en un centro. Está centrada. Y ese es el... Aparte de que tiene cierta movilidad, que llaman gatos, no son gatos, ¿no? Son en realidad pilotes, pero se mueven, ¿no? Se mueve bien. Entonces, realmente... En realidad la Torre Latinoamericana tiene una losa de cemento, ¿no? Y pilotes de contacto. sí, contacto. Que le hicieron con el sistema de flotación, e hicieron 4 grandes cisternas y le colocaron eso es un punto de agua. Eso es lo que yo tengo. Aquí tengo en mi casa y los sismos me vienen, ¿eh? Con mis tanques que tengo de agua, se mueve así mi casa. Aunque los sismos sean así, ese se mueve así. Eso, se siente raro, ¿eh? Porque se siente así. Pero no hay movimiento de ningún otro tipo porque el lastre de agua controla, ¿no? Eso sí también lo sé, ¿no? Bueno, lo importante es eso que estamos hablando, ese conocimiento que adquirimos. Ese desastre fue terrible, pero
de alguna manera nos sirve, ¿no? Y eso lo guardamos, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, voy a seguir adelante. Decía, mis hijos se ponían a rezar, porque cada vez que iba, el dictamen no fue un día, fueron varios días, ¿no? Rezaban, ¿no? Entonces un día que yo tomaba mi inocente y culpable de XW. Los viernes yo daba conferencias en el programa, ¿no? De Huerta. Y un día iba yo el viernes, me acuerdo que la maestra Lourdes quiso ir. Íbamos llegando, cuando el segundo sismo, iba entrando, porque no me dejaban por reforma ni nada, entonces me metí atrás en Universal, ¿no? No me acuerdo de esa. Y llegaba directo a donde está el café La Habana, ¿sí? La Habana, ahí en Bucareli, y el edificio de enfrente iba llegando cuando ¡boom! Completamente, pero frente a mí, entonces, ¡boom! Entonces ya no nos dejaron mover, me tuve que regresar, pero fue en el segundo, ¿eh? El segundo, sí, pero se vino, es un edificio, yo creo que tenía 15 pisos, ¿no? Era un edificio alto, grande. Sí, ¿te acuerdas de él? Está frente al Café de La Habana. Ahora sigue sin, creo que no se ha edificado nada ahí, ¿no? Se vino abajo, enfrente a mí, que serán 50 metros. Cuando estaba yo llegando ahí, ¡boom! Porque iba a la XW a hablar, ¿no? Bueno, tiempos viejos. Acciones multidisciplinares se requiere en el urbanismo y se bajan equipos especialistas de varias disciplinas y ciencias para resolver el fenómeno. O sea, tú como urbanista y como arquitecto, si tienes una obra grande, tienes que estar rodeado de especialistas. Y tú tienes que saber controlar a los especialistas. Tú sabes. Entonces yo no puedo tener a un sociólogo marxista con un sociólogo positivista porque sé que se van a pelear. Entonces, en vez de que yo logre algo, lo que voy a lograr es pleitos, ¿no? Entonces yo voy a necesitar qué escoger, qué tipo de disciplina y qué tipo de especialista voy a tener en mi equipo, ¿no? Entonces, el urbanismo es obligado, pero bueno, también cuando hice los grandes edificios, siempre estaba rodeado de calculistas, de instalaciones, de todo, ¿no? Siempre coordinando y dirigiendo, ¿no? Eso es lo importante. No existe una lógica multidisciplinar, no hay. Cada ciencia, cada disciplina tiene su propia lógica. Entonces no hay una que nos permita hacer eso, ¿no? Entonces, es aplicable de manera directa un problema urbano sin causar problemas epistemológicos. Yo aplico directo lo que dice el sociólogo y pues estoy perdido porque el urbanismo no es nomás las organizaciones sociales, ¿no? Entonces yo necesito saber qué problema está causando el espacio, ¿no? Espacio urbano. Entonces en este caso se debe analizar bajo varias ciencias y disciplinas, pero siempre hacia el mismo fenómeno o problema. Porque yo hablo de fenómeno, pues es fenómeno lógico, pero se puede hablar por problema. A lo racionalista hay un problema, hay que resolver el problema. ¿Cómo se resuelve? Así, ¿no? Esas son las condiciones. Cada ciencia o disciplina tiene un objeto de estudio y puede causar contradicciones contra los otros objetos de estudio. Y así aumentas unos verdaderos problemas lógicos que después se resuelven por intuición ahí, a ver cómo sale, ¿no? Ya no saben qué hacer y a ver cómo sale. Ya no hay lógica. Ya no hay lógica. Bueno, vamos a seguir adelante. Esto también lo tiene turismo. Esto ya lo había presentado con ustedes. Esto es muy importante porque cada objeto de estudio se relaciona al sistema de conocimiento, tanto lingüístico como lógicamente. Sin embargo, la diferencia de líneas de pensamiento filosófico, o sea, de filosofía, causan conflicto. O sea, aquí voy a emplear eso. Digo, yo, como decía, si pongo a un idealista o materialista, se van a pelear. Lo único que voy a lograr son pleitos. Entonces yo voy a seguirme como idealista, porque es el fenómeno o el problema que tengo, voy a traer puros idealistas. Si no, voy a traer puros materialistas o
o pragmatistas, o fenomenólogos, o existencialistas, o positivistas. Entonces yo voy a reunir este grupo cuidando conflictos por las líneas de pensamiento, ya no de objetos de estudio, sino líneas de pensamiento. Entonces, ese es otro problema que voy a tener, es para saber lograr el equilibrio. Estoy pensando, como arquitecto, que estoy dirigiendo unas edificaciones muy grandes, con obras muy grandes, donde estoy con mucha gente, ¿no? O urbanista, que estoy haciendo la expansión de una ciudad o alguna cosa nueva, ¿no? O que estoy haciendo algo en espacios ya hechos, ¿no? Realizados. Bueno, entonces aquí es donde estamos hablando cómo tengo que cuidar estos indicadores urbanos que estoy dando yo, ¿verdad? En este caso indicadores turísticos, ¿no? Para que se logre la interdisciplina, ¿no? O sea, yo me di cuenta con la que presentaron los especialistas, no fueron aquí, presentó mi hija el reglamento, entonces vinieron especialistas. Uno de ellos era mi alumno de Puebla. Y entonces mi alumno de Puebla él es un abogado dedicado a la abogacía de toda la estructura legislativa urbana, ¿no? Ese ha sido su mundo. Y tiene su colegio y hace todo. Pero lo que confunden, por ejemplo, la tipificación con la tipología. Entonces, una cosa es que yo tipifique los casos de problemas, ¿no? Voy a tener un urbanismo de playa, o voy a tener un urbanismo cultural, o voy a tener un urbanismo de salud, un urbanismo de... Y que yo quiera a todos meterlos en el mismo sedazo, ¿no? Porque yo tipifico, cada tipo lo voy a estudiar como tipología, ¿no? Eso lo logró muy bien el Seguro Social, ¿no? El Seguro Social tiene muy claro eso, ¿no? Tiene sus tipologías y cada tipo está estudiado aparte, ¿no? Entonces es muy importante eso. Como yo le trabajé al Seguro Social casi 3 años, chequé todo el Seguro Social, pues hice hospitales y todo, pues tengo muy claro esa tipología y esa tipificación. ¿Mandé? No, yo estuve con otra persona que nos dieron en una época, en un sexenio, todo el sexenio, me dieron todo lo del Seguro Social. Entonces hice hospitales, clínicas, UFMs, tipifiqué, y obviamente hice tipologías, porque había problemas de dinero, de escasez. Por ejemplo, los servicios intermedios, que son obviamente rayos X y laboratorio, no los podía tener las UMF todas, porque había UMF de 6 consultorios, 8 consultorios, hasta 10 consultorios, no podían tener el sistema de los servicios intermedios, ¿no? Entonces yo comencé a hacer un estudio de centralización y dirección de tiempos hacia UMFs de 12 consultorios, donde sí ya se ponía la unidad de servicios intermedios, ¿no? Y cosas así fue las que planeé. Después ya me pidieron que planeara todo el Seguro Social, absolutamente, imprentas, enajenaciones, y todo lo revisé, todo lo volví a diseñar, interiores y todo. Reforma, Tokio, Niágara, todos los edificios los sé. Y aparte hice edificios nuevos. Bueno, eso no importa, eso fue mi profesión. Pero sí ahí aprendí cómo se hacía la tipología y la tipificación. O sea, la tipificación tú puedes hacer, tengo un problema, que en este caso es turístico, tipifico todos los tipos de turismo y cada tipo de turismo hago una tipología. Pero no, eso fue lo que le protesté a mi alumno, que está preocupadísimo, el abogado, que le dije que él había puesto genérico. No es genérico. Ahora dijo, bueno, son todas estas leyes, imbúmbale, ¿no? Sí, pero ¿cuál ley, a qué se va a relacionar con qué tipo? No puede ser así a lo bestia, ¿no? Todas estas leyes ahí inciden, ¿no? No era así. Bueno, entonces, esto estamos viendo aquí. ¿Cómo podía yo bajar los indicadores urbanos, que eran la tipificación, ¿no? Para hacer la tipología,
generar la interdisciplina, ya hago un urbanismo en región y hago un turismo. Entonces ya hago planeación urbana regional hacia un tipo de turismo específico. Que será lo más importante, ¿no? Vamos a seguir adelante. Bueno, ya sabemos, hay un objeto de estudio de las ciencias, hay un sistema de conocimientos de las ciencias, hay una epistemología y una metodología especial por cada ciencia. No importa las líneas de pensamiento filosófico, ellos resuelven su problema en base a esas líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el marxismo va a manejar aspectos cualitativos, críticas cualitativas, pero a la hora que se van a la realidad, no tienen instrumentos. El marxismo no tiene instrumentos. Tiene que usar los empiristas, o los empiristas, porque los empiristas eran muy antiguos, son los empiristas, y hace la hipótesis, y hace las estadísticas y los cuestionarios, como todo empirista. Entonces, hace la crítica del problema con sus métodos, pero la solución tiene que entrar con el empirismo, ¿no? Ese es un punto importante. Y lo mismo pasa con el positivismo. Hace la crítica del positivismo, pero tiene que terminar con el empirismo. ¿Por qué? Porque es la experiencia. Es la experiencia. Tú tienes que solucionar el problema en la experiencia. El empírico es experiencia. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Vamos a seguir acá. Bueno, pues como vemos entonces, cada disciplina tiene su coherencia lógica entre objeto de estudio y sistema de conocimiento. Sin embargo, puede existir contradicciones provocadas por las líneas de pensamiento, que ya lo puse, entre el marxismo, positivismo. En el caso urbano se debe tener cuidado al aplicar la transdisciplina, vigilar los traspasos y evitar los conflictos de aplicaciones interdisciplinarias, ¿no? Porque ya como urbanista eres responsable, ¿no?, del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner caso. Voy a poner un caso, un caso muy claro que me toca diseñar urbanamente el nuevo centro de investigación de Morelia, Michoacán, de la UNAM. Se me nombra que voy a hacer el plan de estudio, ¿verdad? Entonces voy y lo hago. Entonces lo primero que hago es llegar, ¿no?, y divido mi equipo, ¿eh? Alguien tiene que ir, por ejemplo, al registro público de la propiedad, otros al agua, otros así, dividir, ¿no? Entonces, al escasos 2 horas, sabía ya el problema. El problema era que, más o menos, aquí está la Sierra Ciénega Grande, aquí Morelia, y aquí está Pátzcuaro, arriba, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, esta sierra tiene un fenómeno que los geólogos no lo van a definir, pero nosotros lo definimos de esta manera: una roca electrolítica, elíptica. O sea, lo que pasa es que la roca, la voy a exagerar, ¿no? Las placas de roca dejan fisuras. Todas estas fisuras bajan y van a generar las aguas freáticas de Morelia. Escurren ahí. Y Morelia usa estos pozos. Usa esos pozos. Bueno. Entonces, nosotros nos ponen aquí, en este sitio. Aquí va a ser yo, el campus, ¿no? Bueno, sí, ahí está hecho. Pueden ir a verlo, ¿no? Pero entonces, hay un ¿cómo explicar ahorita? Es un despacho de abogados que se dicen urbanistas. Entonces se manejan en la licitación. Entonces ganaron la licitación. Entonces se agarraron y dijeron que aquí debía de crecer con alta densidad, puros edificios. Ahí propusieron puros edificios los abogados. Entonces ganaban por licitación, pero no por conocimientos. Y todos los que les daban el premio, pues se lo daban por licitación. Porque decían, tenemos capital, tenemos esto, tenemos lo otro, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, pues yo llego y le digo al del agua, ya se dio cuenta usted que va a contaminar a Morelia.
¿Cómo? Sí, va a contar usted. ¿Usted aceptó esto? Dice, sí, porque pues, pero no se da cuenta que es la roca que está escurriendo. Todas las rocas son deleznables. Sí, entonces en este momento iba a contaminar, que eso es lo que pasa en Oaxaca, San Felipe el agua y contamina Oaxaca. Y eso no se daban cuenta. Eso ya también lo dije yo, tuve que me mandó Diego Carrasco, el gobernador, a hacer el estudio, les dije. El problema es que está sentado en el escurrimiento y está contaminando el agua. Salía chocolate el agua, así que color café oscuro, ¿no? Bueno, entonces, pues se armó un lío. Y me dicen los de la Cámara, ¿no? En esa época, para que se aceptara un plan de estudios polígono urbano, tenía que pasar por las cámaras, ¿no? del Estado, ¿no? Las cámaras del Estado. Entonces, obviamente, pues me llamaron. Yo tenía 2 horas de haber empezado, ya estaba con el problema encima. Entonces yo les expliqué lo que iba a pasar, ¿no? Obviamente, era un error haber hecho una licitación sin conocer la situación de un urbanista, sino seguirse por los aspectos administrativos de la licitación, ¿no? Que eso fue lo mismo, este mismo tipo hizo lo de Acapulco. Entonces el Acapulco vino, este ciclón, se vino encima todo, ¿no? Yo llegué 1 minuto antes, porque todavía Ruth quiso corregir unas cositas y no nos aceptaron a entrar a la licitación. Entonces le vieron a estos mismos abogados y trajo una matazón espantosa allá en Acapulco. Las barrancas, todo fue una matazón, ¿no? Espantosa. Entonces me acuerdo cuando presenté el diccionario en el Hotel Cano, estaba el urbanista, el que había aceptado, ¿no? El que estaba del cargado del desarrollo urbano, y le dije, pues usted tuvo la culpa, usted dio una licitación de unos abogados que no saben urbanismo, ¿no? Entonces no se queje, usted fue el que permitió que unos tipos nomás hablaran de administración y de aspectos legales. Bueno, esto me falta llegar a la experiencia, ¿no? Obviamente ya calculé esto, entonces mi terreno está así, tiene sus fisuras así, ¿no? Entonces comenzamos a poner las plataformas, ¿no? De los diferentes institutos, ¿no? En este caso, el Instituto de Matemáticas, de Astronomía, el Instituto de Ecología, el Instituto, bueno, todos esos institutos metí de investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a todos les puse canales de paso del agua. ¿Ah? Entonces me llama Cortés Rocha, que ya era el de obras. No, Mario, ¿por qué estás poniendo canales de paso? ¿Ah? Porque ahí el agua escurre, maestro, y no podemos evitar que nos escurra. Entonces me acuerdo que me dice, no, pero tú el maestro es urbanista, ¿no? Entonces yo le dije muy claro, bueno, está bien, maestro, mire, vamos a llegar a un trato. Ni usted ni yo, pues que se quede así. Total, cuando vengan las inundaciones y se truenen todo este edificio, ni usted ni yo estamos vivos, que se caigan. No está bien, Mario, no está bien, Mario. Bueno, pues no me hicieron caso. Y entonces hicieron en el de matemáticas un auditorio, así. Se inundó. Obviamente se inundó. ¿No? Primera. Entonces, era por cierto un residente de Acatlán, que salió de Acatlán, que era alumno mío, y dice, no, pues vamos a hacer unos pozos de absorción. No, hombre, vas a hacer albercas, man, porque se van a llenar de agua. Aquí no va a haber ningún pozo de absorción, al revés, se van a llenar de agua. Entonces hicieron los pozos y se llenaron de agua. Bueno, todo tiene razones, pues que era obvio, tienen un problema hídrico importantísimo, ¿no? Tuvieron que aceptar todo lo que les decía, ¿no? Y se tuvieron que hacer así los proyectos, ¿no? Pero quiero decir con esto que aún mi maestro, que era mi maestro en urbanismo, tuve que aventarle esa tan dura que le dije, no importa, pues el día ya se caigan, Ten y yo estamos vivos, que se maten todos. Bueno, esto trae como consecuencia lo que estoy hablando aquí. Va a seguir. Bueno, este es un plan que pasa de que, siendo estudiante de urbanismo,
Simen, un maestro mío, me pone un problema y yo lo resuelvo con un método híbrido que se usa y que ya es tradicional y nadie sabe quién lo hizo, ¿verdad? Se usa aquí en Acatlán, se usa en todos lados, ¿no? Es un método híbrido que lo que tiene es, se maneja por 3 ponderaciones de valor. 3 ponderaciones de valor. O sea, tú agarras el problema, das los indicadores, los valoras bajo una ponderación inicial de factor, luego das unas variables, a las variables les das diferente ponderación, multiplica la ponderación de factor para darle el valor que tiene, y finalmente concentras la última ponderación dando valores de vocación de uso del suelo, aptitud. Este método, como otros que hice aquí, que es el que planteé de tema, subtema, análisis a base de estudios de todo tipo, ese también lo hice yo y todos creen que salió de no sé dónde, ¿no? Lo hice como jefe de seminario de tesis, ¿no? Entonces, este método es un traspaso lógico de contenidos de conocimiento de la disciplina bajo un método híbrido transdisciplinario que nomás voy a transportar los conocimientos y estos me van a dar por indicadores urbanos que yo voy a poner. Yo voy a poner los indicadores urbanos, así como esto del agua, yo lo voy a poner porque yo estoy estudiando, yo sé que hay un problema en el agua, entonces voy a poner los problemas, los indicadores. Para estudiar el fenómeno se requiere aplicar acciones interdisciplinarias de traspaso. Entonces, estos son los planos que lancé a base de manchas, o sea, hay tanto cualitativo como cuantitativo. O sea, podía yo manejar el Excel, no más que el pobre Excel no me aguantaba. Ahora el ArcGIS sí me aguanta. Entonces ya puedo de alguna manera darle valores estos y genero las manchas. Entonces las manchas las mando geográficamente y planteo dónde están los valores. El blanco no es que sea racista, pero el blanco es el bueno y el negro es el malo. No soy racista. El negro me bloquea el uso, ¿no? Corresponde y el blanco me dice dónde yo puedo hacer urbanismo. Nunca sale blanco, lo más blanco, ¿no? Así medio blanquito. Entonces, ya puedes manejar cerca de una clasificación de tonos, ¿no? Que pueden ser 21, 15, normal pueden ser 15 a 21. Y esos son las ponderaciones, porque yo pondero de 1 a 5, o sea, de 1 a 5 pondero, entonces digo, 1 es bajo y 5 es alto, ¿no? Entonces, si yo pongo un factor, por ejemplo, el más clásico, topografía, ¿no? A pendientes, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué valor tiene en el urbanismo la topografía? Pues lo máximo. En el urbanismo es lo máximo. Entonces tengo 5. Pero entonces, ¿qué pendiente? Voy a poner las variables, una segunda ponderación, voy a hacer las variables. Entonces yo te pongo, por ejemplo, de 0 a 2%. Ya, aquí no voy a poner fracciones, voy a cerrarlo, ¿no? De 2% a 5%. De 5% a 10%, dependiente. Entonces, de 2 a 0 es malísima, porque no corre el agua. Los drenajes tenemos que hacerlos profundos, tenemos que hacer una... Entonces, obviamente, le puedo poner un valor de 2. Entonces, 2 por 5 me da 10 de ponderación. Ya ponderé, o sea, ya es la segunda ponderación. Si yo tengo aquí que es de 2 a 5, es el perfecto, porque da perfecta la pendiente de 2% y todo. Pues le pongo 5, 5 por 5 me da 25, por lo tanto ya es el más óptimo. Entonces, el de 5 por 10, pues ya le pongo otra vez 2, 10, pero de repente el 20% a más, pues le pongo 0, negro. Entonces quiere decir que este va a ser blanco, este va a ser negro, este va a ser medio gris, y eso va a aparecer ahí, ¿no? De la manera cualitativa, pero cuantitativa puede meterse por matemáticas, ¿no? Y generar los cuadrantes
dentro del espacio. Entonces, eso está generando un método cuantitativo. Sí se entendió. Esto es un método híbrido que se puede aplicar a todo, no necesariamente al urbanismo. Ya, creo que ya con eso más o menos puedo seguir porque la transdisciplina requiere más. Pero mientras no exista un método transdisciplinario que es simplemente un vehículo para transportar conocimientos y todo a lo que requiere el problema, no funciona la interdisciplina. Por eso, en donde siempre ha funcionado es en la NASA. El problema es mandar un cohete, pues todos tienen que estar ahí para mandar los detalles del cohete, ¿no? Entonces el problema se va definiendo. Debe de tener tal combustible, debe tener tal presión, debe esto. Todo eso ya se va generando pues, con perfección. Por eso la NASA sí logra la interdisciplina en toda su magnitud. Pero el urbanista lo debe lograr. Y lo debe lograr. Y bueno, yo sí lo he logrado. Este fue el método. Este método lo hice como estudiante. ¿Qué variables maneja? ¿Qué variables puede haber ahí? Muchas de ahí, hay cosas, me voy a adelantar un poco para que veas ahí. Una variable. Ahí están las variables. Un sitio es que se puede inundar, donde me interesa mucho la inundación, la nivelación, los escurrimientos, pero también me pueden el pH, la salinidad, la carga, la compresión, la filtración, la expansión del terreno, si es arena expansiva, la ponderación, todo eso lo que a mí me va a interesar. Eso son mis variables, las mías, no las del afólogo geólogo. Y entonces yo lo que estoy pidiendo es lo que a mí me interesa. Y yo voy a definir las variables, entonces aquí tengo sus variables de los edafólogos, ¿no? Ahí tengo el ferrocen, el cambisol, el litosol, el regesol, y esos regesoles tienen un pH determinado. Ellos tienen este concepto, lo manejan como una base de la capa madre, o sea, la capa madre, que es la edafológica, pero a mí me interesa esto. No las características que me pueden decir. Ellos lo han estudiado mucho a la agricultura y al aspecto forestal. Entonces ellos te pueden recomendar qué tipo de siembra, qué tipo de árboles. Eso también me interesa, pero a mí no me interesan cosas. Por ejemplo, ¿no se han dado cuenta aquí, el que está paralelo aquí en Bulevares, donde también yo proyecté eso, ¿no? Donde terminan los campos deportivos, ¿no? Que esa calle la arreglan y a los pocos días están los huecos, porque se mueve la tierra. Entonces, si no se supo dónde hacerlo y cómo trabajar siempre que pongan un concreto, aunque sea hidráulico, y le pongan su malla, se va a doblar y se va a quebrar, ¿no? Porque nunca va a haber eso. Tendría que ser otro sistema el que se tuviera que hacer ahí, ¿no? Lo mismo pasa con la carretera de Ignacio Zaragoza hacia Puebla. Vas a decir, pero los arreglan y olvídate, al rato está el columpiote así espantoso, porque es el lago, ¿no? No se está trabajando debidamente, entonces no se toma en cuenta el problema. Llega el ingeniero y dice, voy a poner cemento hidráulico armado con una malla de tal tipo. Sí, pero eso no sirve, porque a la menor hora ya está la curva. Y esta calle, ¿la has visto? ¿Cuántas veces ahorita que damos la clase? Yo he visto 3 veces que la han recubierto con cemento hidráulico armado. No sirve. Sí, bueno, sí está. Pero todos esos problemas son que no lo está haciendo un urbanista. Lo está haciendo un ingeniero, que se les llama, pues él dice, yo lo armo y queda perfecto. No es cierto, no queda perfecto, porque no se estudió el subsuelo. Va. Sí, puedo seguir con otras variables, pero querías ver estas, ¿no? Sí, pero esto ya es la decisión del urbanista, ¿no? El urbanista es el que las pone, porque a mí me interesa dar la vocación.
Se puedo decir, este suelo está hecho para tal uso, ya sea agrícola, ya forestal. En el caso de la zonificación primaria, que es la región. La zonificación secundaria, que es, te digo, aquí pueden hacer edificios, aquí casas, aquí esto, porque yo determino las condiciones y los planteo dentro de mi plan de estudio urbano. Pero ese plan de estudio urbano no lo ven, ven los usos de otra manera, lo ven de otro tipo y no. Ya. Bueno, pues... Billete mata carita. Billete mata estudio. Pues esto necesita la arquitectura. Por eso necesitas en hidráulica, en sanitaria, en todo. Y las experiencias son las que te permiten ser un buen arquitecto. Así es, así es. Doctor, gracias.